El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad desarrollamos lo que hemos denominado debate jurídico para poder ilustrarle, orientar, educar en diferentes temas, problemáticas tecnojurídicas legales del país, de la Constitución, del Código Penal, del Código Procesal Penal. Sabemos que tenemos audiencia de muchas asociaciones de abogados, de escuelas de la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas, y a usted también, amigo televidente, siempre tratando de presentarle los mejores panelistas, los mejores argumentos para que usted se forme su propia opinión. En esta oportunidad, en el debate jurídico, hemos considerado pertinente brindarle orientación y elementos que le permitan a usted conocer el interior de la Asamblea Legislativa desde las diferentes comisiones que se pueden establecer en el órgano legislativo. Por ello, hemos invitado, como siempre, al doctor Julio Valdivieso, abogado, notario de la República y docente universitario por más de 25 años, quien ha formado muchas generaciones en la carrera de las ciencias jurídicas y quien siempre nos hace el favor de, con palabras sencillas, entendibles, comprender toda la jerga jurídica. Doctor Valdivieso, gracias por aceptar mi invitación y estar nuevamente dispuesto a poder orientar a todos los televidentes y cibernautas. Gracias, Ricardo, es un gusto compartir contigo un tema tan apasionante como es precisamente el abordaje constitucional en las distintas etapas en que está actuando hoy la Asamblea Legislativa. Doctor, solo la pizarra no le puedo poner, pero usted es un experto en la cátedra, sabemos de toda su trayectoria académica en diferentes universidades privadas, como conferencista también a nivel internacional en temas jurídicos. Por eso es importante comenzar por la premisa: ¿cuáles son el tipo de comisiones que la Asamblea Legislativa está facultada a conformar dependiendo de las diferentes temáticas o problemáticas que se quieran dilucidar? Bueno, las comisiones, Ricardo, son, dijéramos, los instrumentos en donde se debaten todas las iniciativas de ley. De conformidad con el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, existen 4 tipos de comisiones que se le reconoce como tal. Si no me equivoco en la memoria, creo que es el artículo 38 del Real, ¿verdad? Establece que son 4 las comisiones: las permanentes, que son 24, ¿verdad? 20 comisiones permanentes, las transitorias, las ad hoc y las especiales. Esas son las 4 comisiones, dijéramos, que se contempla dentro del reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Por supuesto, cada una con sus propios alcances. Ejemplo, ¿cuáles son las comisiones permanentes? Están en el artículo 39 también del reglamento interior. Ahí está la Comisión de Hacienda, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, la de la Mujer. Son esas comisiones que ya están, digamos, instituidas en la Asamblea Legislativa y que cada 3 años lo que hace es cambiar sus miembros, pero los alcances y las conceptualizaciones de esas comisiones siguen siendo exactamente lo mismo. Entonces, creo que las más importantes de resaltar son las permanentes y, lógicamente, las comisiones especiales, que es la que se han estado actuando en este momento. ¿Las comisiones permanentes las puede cambiar un acuerdo de junta directiva al inicio de un nuevo periodo legislativo o tiene que desarrollarse todo un proceso de formación de ley por el cambio del reglamento interior? En mi criterio, el acuerdo de junta directiva no sirve para cambiar unas comisiones.
La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa es el órgano de administración de la Junta, pero la verdadera autoridad es el Pleno Legislativo. En este caso, si estamos hablando del reglamento interior, que es ley, ¿verdad? Si se quiere modificar el artículo, dijéramos, 39, en el cual contempla, dijéramos, las comisiones permanentes, tendría que haber un acuerdo del Pleno, votarse y con la mayoría simple modificar el artículo 39 del reglamento, que es donde están contempladas las comisiones. El simple acuerdo de junta directiva no les da, dijéramos, esa facultad para hacerlo, Ricardo, por lo menos en mi criterio. Las comisiones especiales, ¿cuál es el mandato de acuerdo al reglamento interior? Lo que pasa es que para instituir una comisión especial para investigar, tiene una condición sine qua non, que es para investigar asuntos de interés nacional. O sea, si el asunto que se va a investigar no reviste esa característica, no tiene razón de ser de la comisión especial. Pero hay algo que resaltar que mucha gente no entiende. El resultado de una comisión especial no es vinculante con los procesos judiciales. Y eso hay que tenerlo muy claro, sino que, excepto en dos casos, se vuelve vinculante. Y es en el caso que se esté investigando graves violaciones a los derechos humanos y sean dijéramos, los jefes de seguridad pública y el jefe de organismo de inteligencia del Estado. En esos dos casos, las decisiones que emitiese una comisión especial ratificada por el Pleno son vinculantes, de tal suerte que si se estableciera una violación y el Pleno determina, aprobando ese dictamen, el efecto es vinculante y es la destitución inmediata de cualquier jefe de seguridad, ¿verdad? Y del organismo de inteligencia del Estado. ¿Qué papel juega el señor presidente de la República ante un dictamen de esa naturaleza? Ninguno. Tiene que cumplir. Tiene que cumplirlo, porque expresamente se establece que es vinculante. No así en los demás temas, que puede ser recomendatorios. Y de hecho, tú vas a ver muchos dictámenes que dice que se recomienda al presidente de la República tal cosa, pero el presidente de la República puede o no tomarlo, ¿verdad? Pero no es efecto. Esto lo digo porque no afecta a procedimientos judiciales la decisión, ¿verdad? Pero sí hay algo que hay que resaltar. Si la comisión en el ejercicio de su investigación determina que se ha cometido un ilícito penal, pueden certificar lo pertinente a la Fiscalía y será el otro órgano el que tendría que investigar si existen elementos de juicio para ello. ¿Quién determina que sea de interés nacional? ¿Está definido eso dentro del reglamento interior? No. Es decir, ese calificativo lo hace la comisión, ¿verdad? Más bien dicho, el Pleno que califica la creación de una comisión especial. Pero lógicamente el interés, si nos vamos a lo que etimológicamente significa las palabras, el interés general es aquella, dijéramos, situación en la cual conlleva, ¿verdad?, el interés general de la sociedad, lo que debe prevalecer. Y te pongo el caso, este servidor ha sido un crítico señalando que debería de crearse comisión especial para investigar qué pasó con el fondo de pensiones en este país. El país necesita saber por qué trastocaron los fondos de pensiones, cuál fue el argumento para eso, si fue simplemente para oxigenar un gobierno o para buscar una alternativa de rentabilidad. Necesitamos los pensionados saber para qué se hizo. Esa es una comisión especial. Me recuerdo que hace 2 años que abordamos esta problemática de las pensiones, usted exponía su caso muy particular de cómo aportando más al sistema le queda una pensión muy reducida de acuerdo al aporte que tenía. La comisión especial, si se conformara, en el caso particular, ¿qué buscaría usted como ciudadano? Aparte de conocer la verdad, ¿existiría la posibilidad de una revisión? No, y además de deducir la responsabilidad, es que hay que decir una cosa muy clara, Ricardo. Los diputados no son dueños del dinero de los trabajadores. ¿De dónde han sacado que pueden disponer de un dinero que no es de ellos? Yo he sido muy crítico
cuando se creaban las comisiones de las ONGs. Y yo, en un debate que tenía con otro colega diputado, le decía yo, bueno, explíqueme dónde a usted le faculta la ley para disponer de fondos y darlos a las ONG. Porque yo he leído, revés y derecho, la Constitución, el reglamento interior, y les quiero recordar, le dije, que usted es un funcionario y los funcionarios no tienen más facultades que las que expresamente le da la ley. Entonces explíqueme a dónde a usted le faculta para darle dinero a la ONG. ¿Podría, en el hipotético caso que se nombrara una comisión especial para revisar el tema de las pensiones, podrían deducirse responsabilidades a los y las diputadas que en aquel momento votaron? Por supuesto que lo pueden hacer. Nadie puede alegar ignorancia de la ley. Y eso es lo que debemos de hacer. ¿Cuál era el objeto de la reforma? ¿Era apoyar en realidad a los pensionados, darle más rentabilidad al sistema? ¿O simplemente era para darle flujo o cash al gobierno de turno y sacarlo de un problema eminentemente fiscal? ¿Y qué recibieron aparentemente o hipotéticamente esos diputados de esa legislatura a cambio de votar? ¿Cambio de qué? Y de generarle flujo al gobierno de ese momento. Solo te pongo mi ejemplo, porque no puedo hablar de la, pero yo sí puedo hablar del mío. A nosotros nos dan la gran carreta de que nos denominan optados, ¿verdad? Porque teníamos la posibilidad de quedarnos con el sistema anterior o irnos con el nuevo sistema. Si yo pudiera retroceder el tiempo, ni de magia me hubiera ido con el actual sistema, porque nos dieron la casaca de que en la medida en que tú aportabas a tu cuenta individual, en función de eso iba a venir tu medida. Pero los gurús en el 2017 en la reforma dicen, no, mire, lo más que usted puede tener es hasta $2,000 independientemente de lo que usted haya cotizado y aportado. Entonces yo hablé con la AFP y le digo, miren, pero es que yo coticé no voluntariamente, era obligatorio. ¿Qué pasa con la parte proporcional que yo obligatoriamente, tanto como patrono como trabajador, cotizamos y aportamos? ¿Se va a quedar el Estado con esa parte de dinero? ¿Por qué aquí hay VIP? ¿Por qué aquí hay pensiones de $4,000, $5,000 y $6,000 y tenés otras pensiones de hambre que ni siquiera alcanzan los $200 y que tenés un montón de personas jubiladas trabajando? Explíquenme cuando es un solo régimen de seguridad social. Pero en aquel momento, como optado, ahora pueden decirle, mire, pero usted decidió ser optado, porque claro, no fue obligatorio. Claro, por eso, sí, pero podía aceptar hasta ese punto. Pero, ¿y qué pasa con mis cotizaciones y con mis aportaciones que los hice? Porque tampoco se pueden apropiar de algo que es mío. ¿Me explico? El problema, y te lo digo como generador de este tema en particular, el tema no es si es público o si es privado o mixto. Ese no es el problema en el tema. El problema es el manoseo político que los diputados hacen de cualquier sistema. Trastocaron fondos, ¿me entendés?, para sacarle el fuego, las castañas del fuego al gobierno de turno. O sea, independientemente del sistema que sea público, que el sistema sea privado, mientras los diputados sigan metiendo las manos, no va a haber sistema que aguante. ¿Me explico? Porque aquí está hablando de rentabilidad. Bueno, explícame, y no que la cuenta individual eso era, pues, que la filosofía es que si vos aportabas más, era lógico que tu beneficio iba a ser mejor al terminar. Pero a estos señores del 2010 les valió un pepino. Entonces, necesitamos saber quiénes fueron, por qué lo hicieron, a cambio de qué lo hicieron. ¿Me entendés? Entonces, ahí se configura típicamente lo que es una verdadera comisión especial. Un interés nacional. Segundo, un tema, ¿qué pasó con la banca en este país? ¿O no tenemos derecho a saber qué pasó también en esos temas? Entonces, eso es lo que le decimos a la Asamblea Legislativa. ¿Habrá esa voluntad política? Yo creo que es válido, así como se están investigando otros temas. ¿Por qué no meten estos temas también? Que también nos interesa a muchos conocer cómo fue. ¿Qué implicaciones tendría o tiene una comisión especial en estos temas de interés nacional?
si no tienen vinculación. No es vinculante el resultado o el dictamen, pero puede ser que en la investigación se hayan cometido ilícitos, se empiece a revelar ilícitos. Esa parte pueden certificarla a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? ¿Para efectos de qué? Perdón, de la Fiscalía, de que inicie un proceso judicial. Es que mira, o todos en el suelo o todos en la cama, ¿verdad? Aquí ya no puede seguir habiendo una selectividad de temas en el cuales estos sí, pero estos no, ¿verdad? Investigamos lo de atrás, pero también lo del presente. Por cierto, doctor, esa frase de la selectividad de la justicia es de su autoría. Sí, aquí espero que en algún momento escriba algún libro para poder generar ese legado de la importancia que ha sido desde su trayectoria como estudiante, como profesional del derecho, porque fue formado con el código anterior, ¿verdad? Y las reformas que estaban antes del 98. Entonces creo que sería muy importante desarrollar ese ejercicio académico. Yo sigo creyendo, Ricardo, y estoy convencido, sin temor a equivocarme, que en el país ha habido selectividad de la justicia. No puede seguirse en este tema y no podemos aspirar a una paz social si en realidad en este país no todos entramos en la misma balanza de la igualdad. Nuestra Carta Magna, en la parte dogmática de la Constitución, establece que todos somos iguales ante la ley, pero es lo que dice el documento, pero la práctica ha sido otra. El problema de El Salvador no es un problema de ley, es de aplicación de la ley. Cuando vos hablas de la justicia, si ese es un valor, el valor justicia, lo que debemos de hablar es de la aplicación del sistema de justicia, que es diferente. Ese sí puede estar, dijéramos, señalado y dijéramos vilipendiado. Cuando yo hablaba hace 5 o 6 años que el sistema estaba a punto de colapsar, me hicieron una crítica. ¿Dónde estamos ahorita? Colapsado totalmente el sistema, ¿verdad? Y ojalá, y esto, ya que tu programa llega a la audiencia tan alta de los colegas y de las asociaciones de abogados, es precisamente donde yo siento que ha faltado esa presencia donde el gremio de abogados, a través de las distintas asociaciones, sienten un precedente. Si somos los llamados a defender el Estado de Derecho, por Dios santo, somos los llamados a dar la ilustración jurídica hacia la población, ¿verdad? Puede entender el tema político, ¿verdad?, de alguna, pero nosotros no solo estamos para velar porque el gremio, porque tengamos una seguridad social, no, estamos llamados a defender el libre ejercicio del pensamiento. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Y no vemos ese rol, por lo menos yo no lo veo, con el respeto de mis colegas, pero no veo una posición tajante, ¿verdad?, firme, no a favor ni de uno ni de otro, sino a lo que dice este libro que se llama Constitución. Doctor, antes de ir al corte, quiero que rápidamente le explique a los televidentes y cibernautas cuál es la diferencia entre un licenciado en ciencias jurídicas y un abogado, porque nosotros, los ciudadanos, a la ligera decimos, él es abogado. Es un error. Bueno, yo en mi cátedra decía que hay que tener muy presente lo que decía un gran pensador. Licenciados en Derecho pueden haber miles, abogados 100. Las universidades no producen abogados. Las universidades producen licenciado en ciencias jurídicas o doctor, ¿verdad?, en jurisprudencia y ciencias sociales. El ejercicio de la abogacía lo da la Corte Suprema de Justicia. Por eso que en el proyecto de reforma que planteaba el doctor Félix Ulloa, quitaban esa potestad a la Corte y lo trasladaban a un colegio de abogados y volvían obligatoria la colegiación. Y el grado académico de notario, ¿verdad?, que es un ejercicio aparte, lo da también la Corte. Contestando tu pregunta, el abogado lo determina la autorización la Corte Suprema de Justicia. El grado académico que da la universidad es licenciado en ciencias jurídicas. ¿A favor de la propuesta del doctor Ulloa de la colegiación? Yo creo que sí debería, y por una razón, porque la Corte no puede ser juez y parte. La Corte es la que te autoriza y la Corte es la que te sanciona,
¿verdad? ¿Por qué hay temor en las asociaciones? Precisamente porque no estamos acostumbrados al tema. Hemos sido un gremio muy desunido. No es de hacer examen, me imagino, es de No, presentar los atestados normales y se obtiene un número. De hecho, para ejercer la abogacía ahorita no te tienen ningún tipo de examen de conocimiento. Se entiende que la universidad te preparó. Ahora, vuelvo a insistir, el conocimiento aquí no se pasa por ósmosis, o sea, te lo puedo decir con propiedad, formado por más de 25 años, ¿verdad? Generaciones de buenos colegas, pero también otros que se equivocaron de entrada, ¿verdad? Y no lo digo en el tema peyorativo. Creo que este debate da para muchos y que sentemos un precedente. Yo creo que le hace falta una reforma educativa. Hay gente que no trae solo para tema universitario, porque el papá es médico, abogado, ingeniero, hay que obligar al hijo a que tenga uno. Creo que estamos erróneamente equivocándonos en el guión. Debemos de pensar en las carreras técnicas, ¿verdad?, que hizo México en la década del 50, a la par de la UNAM creó el Politécnico. Una carrera técnica donde el muchacho a los 2, 3 años puede empezar a ganar, a devengar, y si después la cobija le alcanza, que se meta a terminar su licenciatura o su ingeniería. Pero ¿qué pasa? Te lo puedo sin temor a equivocarme. Este muchacho cuando sale de la universidad, ya sea como abogado, como administrador o como economista, cree que le va a cambiar el mundo y termina trabajando en un call center, trabajando en un Uber, manejando, y eso lo frustra contra el sistema. ¿Me explico? Porque tenemos capacidad de absorción, ¿verdad? Frustramos al muchacho en contra del sistema, en contra de la sociedad, cuando perfectamente podíamos tener aptitudes. Y termino con esto, con un ejemplo. A mí se me arruinó el televisor, te mandé a llamar al técnico, le dio la vuelta, cambió un fusible y prendió. Cuando yo le dije, ¿cuánto le debo? $100. Me dijo, $100 por cambiar el fusible, le dije. No, me dijo, no el fusible, es para saber que ese era el problema. O sea, hay gente, y hay que decirlo, hay técnicos, albañiles, costureras, profesionales que ganan mejor que cualquier abogado, sin ser peyorativo, ¿verdad? ¿Cuánto gana un técnico? Pues llevar a revisión de un carro, y vos cuando querés cobrar $50 por un poder te ponen el tema en el cielo. Entonces creo que tenemos que hacer un llamado muy profundo a la reflexión. ¿Es este el camino que queramos seguir produciendo más profesionales sin capacidad de absorción? Es un tema apasionante, ¿verdad?, que ojalá me gustaría discutirlo, pero con otros rectores de universidades. Y además, doctor, más de 40,000 profesionales de la licenciatura en Ciencias Jurídicas, y todavía en pleno 2021, muchas universidades privadas se sostienen por el flujo de señoritas y caballeros que estudian la licenciatura en Ciencias Jurídicas. A mí hasta mal me cae cuando yo les preguntaba, mira, aunque sea de abogado, aunque sea de derecho, metete. Hombre, si esto no es peyorativo, hombre, ¿verdad? Pero esas son las expresiones que tú vas a escuchar en la calle. Así, la intervención del doctor Julio Valdivieso, con esa pasión, con ese carisma que lo caracteriza, pero también ilustrándonos sobre cuál es el papel de las comisiones y su estructura en el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Cuando regresemos del corte, profundizaremos en la comisión especial que tiene la misión de los desafueros. Cuando regresemos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esta noche estamos en el denominado debate jurídico, donde traemos diferentes voces que nos ayuden a comprender, a entender mejor el derecho, porque es importante la jurisprudencia en nuestra nación y siempre tiene implicaciones a nivel político. En esta oportunidad, el doctor Julio Valdivieso nos expone, nos ilustra sobre las diferentes comisiones que se pueden conformar al interior de la Asamblea Legislativa. En este bloque
conversaremos sobre las comisiones especiales para quitar el fuero a un funcionario o funcionaria. ¿Cómo se originan estas, doctor? Bueno, las comisiones, primero hay que entender cuál fue la finalidad del establecimiento de un fuero. Esto nace porque la Constitución reconoce para ciertos funcionarios en razón de su cargo, ostenten un privilegio o una garantía procesal para no poder ser demandados de manera directa. Ahí están el presidente, el vicepresidente, los ministros, etcétera, etcétera, y los diputados. Entonces, eso es lo que se conoce como el fuero. Protección. Protección, dicen uno. El fuero fue concebido en el caso de los diputados, porque en el ejercicio de su actividad como diputados podían no caerle bien al gobierno de turno, les podían armar un tamal, entonces se les da un privilegio o una protección para el ejercicio del cargo. Pero no deberían de tener fuero para delitos comunes, ¿verdad? Ellos deberían de ser juzgados de la misma manera en que nos juzgan a cualquier simple y vulgar y silvestre ciudadano. Sin embargo, esto ha venido cada vez con una mayor protección de impunidad. Entonces, se crea lo que se conoce como el desafuero, se crea lo que se conoce como quitarle la inmunidad y el privilegio, y eso se hace a través de un procedimiento que se llama antejuicio, ¿verdad? Que es un procedimiento no para determinar si el indiciado o el señalado, porque no hablo de imputado, ¿verdad?, es culpable o inocente, porque hay un error, dijéramos, conceptual y de percepción en la ciudadanía, que cuando se está siguiendo un proceso de antejuicio es para determinar su culpabilidad o inocencia en lo que se le imputan, y eso falso. Pero funcionarios incluso denominan el imputado o la imputada. Totalmente errónea la apreciación, primero porque no estás frente a un órgano jurisdiccional que le da el calificativo de imputado o imputada, ¿verdad? Simplemente lo que la Asamblea está, dijéramos, conociendo es si existen elementos de juicio suficientes para quitarle ese privilegio y que se vaya al órgano jurisdiccional y que sea ahí en donde se establezca la culpabilidad o inocencia. Bueno, pero usted lo está diciendo también, doctor, y no es antejuicio, es antes del juicio. Sí, su nombre etimológico. Lo que pasa es que son lo que yo le llamo juicios paralelos, juicios mediáticos. El antejuicio es un juicio político, no es un juicio de carácter legal. Por eso fui muy crítico en el último antejuicio que pero por cierto, está por decidirse o no si se le quita, que lo más seguro es que se le va a quitar el fuero a este diputado, ¿verdad? Y hubo una crítica muy fuerte que yo hice, porque se nombró a un defensor del mismo partido que era el indiciado, o el señalado en este caso, no aceptó, ¿verdad? Y decidieron llamar a la Procuraduría General de la República para nombrarle un defensor de oficio. Entonces dije yo, bueno, o yo no sé leer, o ya modificaron este artículo, pero el defensor es del seno de la Asamblea Legislativa. Y ya no se llama nombramiento de defensor, sino si el imputado, si el señalado no quiere defenderse o manifiesta que no se va a defender, el Pleno tiene la obligación de designarle, así usa la ley la palabra, designarle un defensor de su seno, porque no es una defensa técnica jurídica, por Dios santo. ¿Cuál es el seno de la Asamblea Legislativa? El Pleno. No los empleados administrativos, no los asesores. No. Uno de los 84 diputados o diputadas. Tiene la obligación, y ese es mi criterio muy personal, porque en ese debate dijeron, no, miren, lo que pasa es que no aceptó. Si es que esto no es voluntario. Por eso hablo de designación. La voluntariedad, para que sea válida, tenés que aceptarla. Si vos me designas a mí
defensor en un proceso judicial, pues yo tengo la opción de aceptar o no aceptar. Es una decisión mía. Pero aquí estás en un proceso administrativo donde la ley te dice, le va a designar a uno de su seno. No dijeron, mire, aplique de manera supletoria el Código Procesal Penal. Es cierto que hay una supletoriedad, siempre y cuando no esté normado de manera expresa en el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Debemos de entender entonces que en este caso, sí el legislador consideró la posibilidad que se da, que no designe y tiene del seno los diputados elegir un designado. Y te lo voy a despedazar de esta manera. ¿Cómo se estatuye una comisión de antejuicio? Desde el momento en que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales declara abierto el proceso, empieza la conformación, designa al fiscal, etc. Cuando llega el defensor, dice el reglamento interior que el defensor, el señalado, puede defenderse por sí mismo o nombrar un defensor particular o un de la Asamblea Legislativa. Pero después regula y dice, si no lo hace, el seno le designará uno de su seno. Y tiene razón, porque no es una defensa técnica jurídica en el fondo, sino es una defensa para establecer si hay elementos mínimos de convicción en la participación de un delito. Ahí no vas a ir a defender si es culpable o inocente, no vas a elaborar un careo, una confrontación a profundidad, no, porque no es ese el fin que persigue una comisión de antejuicio. Y cuando se habla de fiscal, lo establece literalmente. Claro. Pero uno vincula ahí ya fiscal un proceso jurídico, legal. Sí, no, es o en qué sentido se expresa fiscal. El fiscal, erróneamente, aún en la actualidad, el fiscal no es querellante. El fiscal está para defender la legalidad de los procesos. Y esa es la función. No ir a acusar, como erróneamente cree el fiscal que está actuando. Acusar. No, hombre, esa figura se llama querellante. Ya llegó el fiscal, ya va el acusador. El acusador, y eso no es cierto. Conceptualmente, incluso la ley orgánica de la Fiscalía establece, en base al principio de imparcialidad que debe caracterizar al fiscal, es que presentar prueba de cargo y prueba de descargo. Es obligación del fiscal hacerlo. Es más, en un momento determinado, si San Juan baja el dedo, pedir un sobreseimiento porque considera que no hay delito. ¿Ya ha visto usted eso? No. Y si lo hay, han habido, pero contaditos, por la estructura mental que creen que entre más veredictos condenatorios son mejores fiscales, porque creen que ellos son acusadores particulares. ¿Es de rigor que la Fiscalía debe de apelar siempre o lo hace porque en su criterio, si actuara a favor del imputado, se estaría plegando a una derrota? Claro. Ese es el punto de fondo en la justificación. Que me derroten hasta en la Cámara. Sí, pero eso no debería ser la óptica. Los recursos son para recurrir a mayor instancia para corregir los errores de la primera. Pero si hay algo tan manifiesto, es decir, no hay ni siquiera indicios o elementos de prueba, jamás, y espero equivocarme, pero en un 99% no te pide sobreseimiento. Y no te lo pide por dos razones fundamentales. Primero, porque van a creer que lo tienen plateado. Es la primera concepción, este no apeló, este fiscal, porque a ver qué le dieron. Entonces aplica el indubio pro yo, ¿verdad? No, mejor apelo y que allá la Cámara vea. Así yo demuestro ante mi superior, yo apelé. Pero ¿qué costo tiene eso para el Estado, el estar generando ese tipo de recursos? Uno, pero más que el costo, ¿qué costo tiene ese imputado? Está detenido. Que está detenido. Es que la gente aquí yo los quisiera ver a los que tanto se rasgan vestidor, que fueran a pasar un día allá al hotel de Mariona, que van a saber lo que es en realidad la verdadera calvario que se vive en las cárceles de este país. Entonces, ¿qué derecho tenemos para que ese imputado esté con una 45 en la cabeza
Y si de ribete no le dan la medida sustitutiva, se la tiene que comer, pero jalado. Entonces, y uno viene a dimensionar hasta que le pasa a alguien cercano, si es que no a la persona misma. ¿Quién puede solicitar el antejuicio de un funcionario ante la Asamblea Legislativa? Buena pregunta. Hasta antes de la declaratoria de inconstitucionalidad, que por cierto la interpone el doctor Nelson García, y creo que el otro es un magistrado actual de la Sala de lo Penal, el doctor Flores Durel, creo que es él. Antes, muy excelente la pregunta que me va a permitir ponerla en contexto. Hasta antes de la declaratoria de inconstitucionalidad, Ricardo, cualquier persona podía ir a la Asamblea Legislativa o a la Fiscalía a interponer el antejuicio. Pero estos dos abogados interponen el recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 120 y siguientes del reglamento, que es el que regula el antejuicio, y logra declarar inconstitucional. Y ahora solo puede interponerse ante la Fiscalía. Y es la Fiscalía la que evalúa esa denuncia o esa intención de eliminar, y si él considera que existen elementos, va y promueve el antejuicio a través de básicamente un requerimiento, ¿verdad? Entonces, doctor, quiere decir que esta es otra caparazón que le pusieron a los funcionarios. Sí, sí. Es un doble fuero. Es un doble fuero porque antes el ciudadano podía ir de manera directa a la Asamblea Legislativa. Con esto lo que se puso entre comillas, decir, no, lo que pasa es que si no, aquí van a venir chambres, se van a venir a denunciar a medio mundo. En cambio, si la Fiscalía lo presenta, es porque de alguna manera ha hecho un examen liminar de si procede o no procede. Por eso es que cuando tú ves que la Fiscalía va e inicia el antejuicio, prácticamente es un requerimiento igual como que si lo está presentando ante el órgano jurisdiccional. Pero no es ese, en mi criterio, la forma. Este es un procedimiento administrativo donde no debe de verse con esa rigurosidad que se ve en el tema jurídico en los juzgados. Doctor, pero en las últimas 10 legislaturas aproximadamente, igual, yo diría de que hay diputados y diputadas que han abusado también de su condición del fuero, no solo por las tipologías delictivas que usted mencionaba, también han difamado, han hablado cualquier tipo de situaciones bajo la cobertura del fuero, y creo que eso también no debería de ser así, porque ¿quién se atreve si en un medio de comunicación un funcionario establece cualquier tipo de situación contra el honor, contra la dignidad de alguien, y ellos tienen fuero? Para mí, insisto, el fuero solo opera o debería de operar cuando el diputado hace uso o en el ejercicio de su condición de diputado. Pero cuando alguien va a difamar, cuando alguien va a cometer un delito, ¿por qué debe de tener fuero? Y aquí es donde yo hago el llamado. Ya se debería de reformar ese artículo en la Constitución. Hoy tiene la actual bancada CIAN la suficiente correlación de fuerza para presentar la reforma y aprobar la reforma, por lo menos en cuanto a la eliminación del fuero. ¿Y qué corona tienen los diputados, verdad? En diferencia de nosotros los ciudadanos, si nos salimos del huacal, nos cae el tema. Ellos, bajo el concepto de impunidad del fuero, están habilitados para hacer eso. Bueno, ya tenemos también evidencia, doctor, de diputados condenados por delitos vinculados al narcotráfico y que no se les podía ni siquiera procesar. Igual, delitos de connotación sexual, conducción temeraria, peligrosa, que son situaciones que tienen que ver con su condición de diputado. Vergüenza les debería de dar cuando los exhiben bajo los efectos del alcohol en una escena dantesca, pues. Y que huyen. Y que además con esa agravante. Entonces, pues hombre, pasemos el examen. Me gustaría ver a 10 diputados pidiendo en realidad que se elimine el fuero a los 84 diputados. Y que solo opere en su competencia de trabajo.
pero no por delitos comunes, ¿verdad? Y mucho menos que gocen de la garantía procesal desde el momento de la elección. Bueno, usted sabe, doctor, que yo presenté el año pasado 9 propuestas de reformas a la Constitución como ciudadano vinculados al tema de seguridad y justicia, y esa fue una de mis propuestas, no fue tomada en cuenta, al igual que el incremento del proceso de periodo para el fiscal de la República. Mi propuesta era 5 años sin derecho a reelección. Así que eso son de las situaciones que también este proceso que lideró el doctor Ulloa ha permitido el poder brindar aportes a todo aquel que quiso hacerlo. Bueno, yo no sé si qué ha pasado con ese proyecto de reforma, porque se trabajaron durante un año. A mí me hicieron llegar los libros negros. Los libros nuevos. He empezado a fojear la exposición de motivos, ¿verdad? 3 temas que no van, Ricardo, de entrada, temas que debieron de haberse abordado, como es el matrimonio igualitario, la eutanasia, ¿verdad? El aborto. El aborto, o sea, temas que hay que, yo sé que es difícil, nuestra sociedad es eminentemente conservadora, o en la gran parte mayoría, pero eso no quiere que hay que rehuirse a los temas, ¿verdad? Pero por lo menos entrar en una discusión franca si se mantiene o no. Sin embargo, esos 3 temas van para afuera. Así, la participación del doctor Valdivieso en este segundo bloque. Hemos aprendido mucho también sobre lo que es la conformación de las comisiones especiales y ahora podemos comprender mejor qué se está haciendo apegado al reglamento interno y cuáles aspectos pueden estar a criterio o consideración de los funcionarios actuales. Al regresar, conoceremos más de este tema de las comisiones legislativas en el órgano del Estado de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Regresamos. Muchas gracias por su sintonía. Doctor Valdivieso, nos quedamos en toda la conformación de la comisión especial para un antejuicio. ¿Qué sucede luego de todas las entrevistas? Las personas que, los ciudadanos decimos lo invitaron, pero realmente ahora se maneja que no es una invitación tan cordial, sino que es un citatorio al cual también debe de acudir, porque podría ser, de acuerdo al reglamento, llevado por apremio. Es correcto. Primero hay que entender, el apremio llega hasta hacer llegar a la persona a la asamblea. Obligarlo a declarar no puedes, porque él es testigo. Y el testigo tiene una característica, mejor dicho 2. Para ser considerado como tal tiene que ser un testigo de vistas y de oídas. Si no reúnen esas 2 condiciones, no puede ser. ¿Qué pasa si llega, acude al llamado, atiende, se sienta en la silla y no dice nada? No puedo declarar. ¿Cómo lo obliga a que declare? Pues? Es más, les voy a decir algo. Muchos creen que si uno de que está como testigo ahí puede cometer el delito de falso testimonio. No, porque el delito de falso testimonio solo se comete en sede jurisdiccional, no en sede administrativa, ¿verdad? Entonces, ni siquiera han tenido en un momento determinado esa visión, lo mismo que llegan a declarar. O sea, lo sienten como que fueran imputados. Entonces, la lógica te indica que si alguien lo llaman ahí, que diga, bueno, ¿en qué concepto me tiene sentado aquí? Pues, porque si es como imputado, tengo derecho a tener a mi abogado defensor, ¿verdad? Pero en toda la legislatura hemos observado que se le dice al invitado, responda sí, no o omita. Pues si yo fuera el testigo, no. Sí, no. Pero cuando vos decís no, pero agregás, es donde empiezan ya el tema de repregunta. El testigo, primero, ¿usted le consta de vistas y oídas? No, entonces no declare sobre ese punto. Porque no hay imputados tampoco ahí que llegan. No es que no hay imputados, no hay imputados, hombre, porque la comisión es de investigación, ¿verdad? Entonces hace falta mucho en ese tema de construcción. Pero tu pregunta es clave. ¿Cuál es el efecto que va a pasar con una comisión que si declara
que la comisión de antejuicio solo tiene dos posibilidades. Si dice a lugar a formación de causa, tiene la obligación de remitir a la Cámara Primera de lo Penal todo el expediente, ¿verdad? Si dice no a lugar, se archiva. Si dice que a lugar, además de que manda a la Cámara, tiene un efecto inmediato. Y es que el indiciado es suspendido en el ejercicio de su cargo y no puede continuar un día más, porque entonces lo van a acusar de prolongación de derecho. ¿Cuando se emite la votación o el tiempo que dure en llegar a la Cámara? No, es inmediato. El artículo 140, si no me equivoco, del reglamento interior, ¿verdad?, te dice, y voy a permitirme rapidito leerlo, desde que la Asamblea declara que hay lugar a formación de causa, el funcionario quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones y por ningún motivo podrá continuar en su cargo. Y aquí surge la otra interrogante. No destituido. No destituido, no, porque a él hay que garantizarle su derecho de defensa, porque aquí no lo está juzgando culpable o inocente. ¿Qué pasa si se va a los juzgados y el juzgado sobresee? Pues él regresa, si es que está vigente, porque con esta agilidad que tiene nuestra justicia, ¿verdad?, vienen a resolver cuando ya la bermeja le llevan la notificación a la persona. Entonces, ¿qué pasa si ya está vigente su nombramiento? Pues lo tienen que restituir y pagarle todos los salarios que no lo hicieron. ¿Podría demandar? ¿Contrademandar? Esa sería una evaluación de que le vulneraron su derecho a ejercer y viene la responsabilidad de indemnización por daños morales que ahora lo contempla la ley. ¿Por qué es frecuente escuchar en estas comisiones especiales que algunos de los diputados o diputadas digan para efectos de grabación? Claro, porque esa grabación es la que van a aportar en un momento determinado como respaldo de la decisión, pero no para que vaya a surtir efecto a los juzgados. Están totalmente equivocados. Es para que precisamente cuando toma la decisión de levantar la mano esté fundamentada la decisión en hechos concretos. Y aquí va a venir, en el caso del señor Quijano va a haber un problema de fondo. Porque si declaran que hay lugar a formación de causa de conformidad con el 140, él tiene que quedar suspendido. Pero como no es diputado de la Asamblea... Al momento de la votación. Desde ese momento que la Asamblea declara que hay lugar a formación de causa, el efecto es inmediato. Pero aquí viene lo complejo. Él no es diputado de la Asamblea Legislativa, es diputado de un órgano ajeno a la Asamblea Legislativa, y entonces... ¿Crees tú que le va a hacer caso el Parlamento Centroamericano? Pero fue electo en El Salvador. Sí, pero el Tratado Constitutivo establece el mecanismo y el procedimiento para eliminar los privilegios e inmunidades que así lo determina. Consta, fue reformado en el 2008, porque anteriormente se le quitó a un diputado, por cierto, de Arena, ¿verdad?, el fuero siendo del Parlamento Centroamericano. Ahora quedó expresamente determinado a partir del 2008 para acá. Si usted nos dice que esto es un procedimiento administrativo que no tiene nada que ver con lo judicial, entonces tampoco se puede acusar en un futuro de un doble juzgamiento. Es que la Asamblea no está juzgando como erróneamente cree la gente, porque ahí no vas a decidir si es culpable o inocente. Simplemente es eliminar ese privilegio procesal. Lo que pasa es que hay que entender cuál es la naturaleza jurídica del antejuicio. Ricardo, vaya, un juicio político, pues, donde precisamente el órgano, la Asamblea Legislativa es el órgano político por excelencia. Entonces, el argumento, el fundamento de las decisiones son políticas más que jurídicas. Pero la Fiscalía General de la República debe de contar con elementos, con indicios o posible prueba del supuesto ilícito del funcionario que lo lleva a solicitar un antejuicio porque tiene la cobertura del fuero. Claro. Si la Asamblea Legislativa determina para este funcionario o funcionario que no da lugar a formación de causa, la Fiscalía continúa con espera que se queda, es decir, supongamos en el peor de los escenarios que diga no ha lugar a formación de causa, lo archiva, pero eso no quiere decir que no vaya a ser procesado. Al terminar
su función como diputado, le van a meter el leñazo, ¿verdad? Y esa ha sido la experiencia de otros antejuicios, que no se ha tenido la correlación política para el voto. Es correcto. Pero el ejercicio o la formación de causa, la Fiscalía espera el momento para iniciar. Que fíjate que yo no sé, eso depende de cada una de las defensas, lo oportuno de renunciar al fuero, irse directamente al órgano judicial, por una sola y sencilla razón: evitas la percepción en la ciudadanía. Para mucha gente, todos los que son señalados están condenados, independientemente de su participación. Entonces, ¿qué pasa? Que si vos hubieras renunciado a tu privilegio procesal, ya estarías en sede jurisdiccional con otros elementos, sin seguirlo alimentando con posiciones políticas o con funciones que no sean. Los jueces, Ricardo, y ojalá algún día podamos tener un programa, ¿qué perfil de juez necesitamos en este momento, Ricardo? Que es diferente a los requisitos. Exactamente, ese es el punto de fondo. Los requisitos entiendo que son los atestados mínimos que para una persona debe de presentarse. Sí, pero para ser juez se necesita primero una formación académica, segundo, una especialización. Las universidades no crean jueces, eso lo hace el Consejo Nacional de la Judicatura a través de un programa de formación de jueces. No es lo mismo formar un juez que formar un litigante. Entonces, el juez tiene un proceso, es un juez contramayoritario que basa conforme al derecho, a la ley, no conforme a las redes sociales, no conforme a supuestas. ¿O has visto vos en las redes sociales pruebas? Ahí hay opiniones y el juez no debe de basarse en opiniones. El juez debe basarse en el derecho, en la ley. Yo creo que el día que nosotros aspiramos a jueces imparciales, que deben de tener dos características: tener criterio para mantenerse, ¿verdad? Y la capacidad de análisis para juzgar un hecho profundo. Solo termino con esto, haciéndote un planteamiento. Si a vos te tocara, ojalá que nunca te toque, pero se te ves inmiscuido en un problema legal, ¿qué aspirarías tú a eso? A tener un juez imparcial, un juez que no se haga ni para uno ni para otro. Pero aquí, en este sistema podrido, que me costó aceptarlo, porque hay muchos jueces buenos, jueces de carrera honestos, pero hay otros, cuidado. ¿Dónde estuvo el error en que la Corte Suprema de Justicia no tuvo, no sé si la capacidad o si la voluntad, para depurar a aquellos malos jueces en beneficio de los buenos jueces? Yo sé que el tiempo en materia de televisión es difícil, pero ojalá esto dé para más, Ricardo. Doctor, una última rápida. Llegó el proceso a la Cámara. ¿Qué sucede? ¿A quién notifican? ¿Notifican a Fiscalía para que...? A todos los intervenientes. A todos los intervenientes. Eso se llaman hechos notorios. Bueno, primero a los que son parte en el proceso, ¿verdad? Los tienen que notificar, que se van para la Cámara. En el caso del señor Quijano va a ser, dijéramos, complicada la decisión por los efectos que esto va a tener, aunque yo escuché que iban a ir después al Parlamento Centroamericano a pedir el desafuero, y les dije, ¿con qué objeto? Si van allá a pedir el desafuero, ¿y qué pasa si allá dicen no? Entonces vas a tener dos decisiones completamente contradictorias. Entonces, por eso es que yo decía, reflexionen, y si al final deciden que ustedes son los competentes, manténganse. Quiero agradecerle, doctor, por su apoyo, por su deferencia y por dedicarle tiempo de su ejercicio profesional a ilustrar a todos los televidentes y cibernautas, ayudarnos a comprender todos los temas jurídicos de una manera práctica, y a usted, amigo televidente y cibernauta, creo que se le han brindado y proporcionado los elementos técnicos para que usted se forme su propia opinión. Gracias, doctor, y estaremos requiriendo de sus servicios para que continuemos desarrollando estos temas de debate jurídico. No, es un gusto, Ricardo, y sobre todo a los televidentes, suplicarle la benevolencia de que estos son criterios muy particulares. Eso no quiere decir que yo tenga la verdad. Yo lo que he hecho es trasladar mi interpretación
de los 35 años de ejercicio profesional. Así, el doctor Julio Valdivieso, abogado, notario y docente universitario por más de 25 años. Amigos y amigas televidentes, recuerde, cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. No sea usted el próximo. Hay salida, hay solución, hay respuesta. Abrace la vida. Hasta la próxima. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.